Durante los últimos 10 años, las memorias colectivas de las grandes plataformas de la web 2.0 se han convertido en gigantescos repositorios de imágenes cuyo ideal ha sido echar abajo cualquier relación de necesidad o de dependencia entre la intimidad y el espacio privado o de acceso restringido. Lo que es evidente es que para acceder a más servicios en el ámbito de lo digital nos exponemos siempre a más control. Y parece haber llegado así el momento del fin de los secretos, el fin seguramente también de la confidencialidad, imposible seguramente ya a velocidad electrónica. La pérdida de intimidad y del control sobre la información privada es, por supuesto, temática recurrente en muchas de las manifestaciones artísticas recientes, como en esta obra titulada The Others, Los Otros, de 2011, de Eva y Franco Mates, compuesta por más de 10.000 imágenes robadas de los discos duros de un centenar aproximadamente de personas elegidas al azar. Una obra que nos invita a pensar, a reflexionar acerca de qué tipo de imágenes comparte una persona y qué tipo de imágenes no compartiría esa persona. En cualquier caso, hoy está claro que ya no es fácil permanecer como Flaner, permanecer como aquel perfecto espectador al que Baudelaire, recordemos, situaba entre la fluctuación y el movimiento, entre lo fugitivo y lo infinito, en medio del mundo y, sin embargo, escondido de él. Por otro lado, la presencia simultánea de modelos distintos de vigilancia y observación en el contexto de las nuevas redes de telecomunicación justificaría, pienso, las dos formas más habituales de entender Internet. Por un lado, como una nueva encarnación del panóptico de Jeremy Bentham, como ese lugar filtrado permanentemente por las grandes corporaciones y las agencias de inteligencia de las grandes potencias militares, y con la que se retomarían así de nuevo aquellas teorías sobre los efectos del panóptico, capaz, según Bentham, de que los presos sometidos a aquella estructura carcelaria que vemos en la imagen internalizasen finalmente la mirada disciplinadora. En efecto, vivimos en la época de la vigilancia ubicua, de un nuevo panóptico, cuyo símbolo seguramente más propio sería la visión satélite, el ojo en el cielo, cuya acción de ver crea mapas como resultado en la que ver finalmente siempre cartografiar. Por otro lado, estaría la otra forma de entender Internet, en relación a la cuestión del control y de la vigilancia, por supuesto. Es decir, como un lugar para una sociedad más autogestionada, más transparente, ideal para el desarrollo de un conocimiento cooperativo y donde sería posible poner en marcha un control desde abajo. Esta segunda forma de concebir Internet tendría mucho que ver con aquel sueño de Rousseau de la transparencia, aquel sueño de Rousseau del sometimiento, decía él, por proyección de claridad, de la que debía surgir un modelo de sociedad sin zonas oscuras, un modelo de sociedad sin zonas que estuviesen sujetas a los privilegios y a la arbitrariedad cruel, y que imposibilitaría disuadiéndola toda actividad delictiva, cualquier ejercicio del mal, al estar todo individuo situado permanentemente bajo la mirada de otro camarada, bajo el ejercicio de una multiplicidad de miradas, bajo el ejercicio del ver colectivo y de la observación mutua. Pero tampoco podemos dejar de recordar aquí también la contraposición que señalara Foucault y que a veces es obviada, y cuya aplicación a Internet resulta, creo, hoy totalmente pertinente. Si para Bentham cada camarada se convierte en un vigilante, según Foucault, Rousseau habría dicho justamente lo inverso, que cada vigilante sea un camarada. Sin embargo, salta a la vista que este panóptico participativo, en el que los usuarios mismos de las redes hacen uso de las herramientas de producción de transparencia, esto está desde luego aconteciendo de muy diversas maneras.
Ciertamente la conversión de los millones de usuarios de Internet en pequeños Big Brothers se da de forma inevitable. Una captura participativa, una vigilancia desde abajo, surveillance o inverse surveillance, es decir, por parte de quienes son usualmente objeto de vigilancia, que en todo caso guarda, creo, inmensas posibilidades aún por descubrir en el campo de la acción política y que seguirá siendo seguramente uno de los temas centrales de las nuevas manifestaciones artísticas. Desde luego, una notable selección de obras en torno a esta temática fue la exposición Control Space, retóricas de la vigilancia desde Bentham hasta el Gran Hermano en el ZKM de Karlsruhe en el año 2001. Una muestra que exploraba, a través de un nutrido número de artistas y obras, el amplio espectro de actividades de vigilancia, desde las basadas en las tecnologías más tradicionales a las que hacen uso de los poderosísimos sistemas de control de las inmensas cantidades de datos personales digitales que circulan por la red. Muchas veces se emplea esta palabra que vemos en la pantalla, cuya etimología parte de la combinación de los términos data o data y surveillance, vigilancia en inglés, para aludir a la vigilancia sistemática de todos los datos electrónicos de las actividades de una persona, especialmente en lo referente al uso de tarjetas electrónicas, teléfonos móviles y uso de Internet. Como respuesta a estas formas de observación y control permanente, han ido apareciendo algunas sugerentes figuras, como la del cypherpunk, término derivado del de los términos de las palabras cipher, traducible desde el inglés como clave, cifra o código criptográfico, y traducido en castellano este término, cypherpunk, habitualmente como CryptoPunk, un término al que Assange precisamente dedicó este libro, centrado en el uso de la criptografía y otros métodos similares como medios para lograr cambios sociales y políticos. Cuestión la de lo criptográfico, que ha sido abordada también por algunos artistas. De hecho, por ejemplo, Cover Me es un proyecto de Julian Oliver centrado en esta misma noción, en la cuestión de la estenografía, es decir, ese conjunto de técnicas que permiten ocultar mensajes o archivos informáticos dentro de otros archivos, llamados portadores, pasando así a ser o a quedar totalmente desapercibidos. En este caso, imágenes con licencia Creative Commons encontradas en Flickr, bajo términos de búsqueda como Beach Paradise, playa paradisíaca, fueron empleadas como contenedores de información para distribuir archivos clandestinos de Snowden sobre las relaciones entre Estados Unidos de América e Israel. Archivos que eran luego recuperables, es decir, separables de la imagen portadora mediante un decodificador específico. Como vemos en muchas de esas propuestas, son continuas las referencias a la figura de Edward Snowden, ese antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y de la Agencia de Seguridad Nacional, y que hizo públicos, como todos sabemos, en junio del 2013, miles de documentos clasificados como alto secreto. Por ejemplo, el grupo artístico Ubermorgen realizó recientemente una exposición llamada User Unfriendly en la Carol Fletcher Gallery de Londres, y cuya instalación estamos viendo en la imagen. Una muestra de obras centradas precisamente en la cuestión de la vigilancia, la censura y la democracia, y entre las que una de ellas, titulada Do You Think That's Funny? ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que eso es gracioso? Mostraba también archivos de Snowden rodeados de manuales, cables y cámaras de vigilancia. En relación a la problemática de la privacidad, de los flujos de datos y archivos en la red, no podemos dejar de aludir al término Darknet o red oscura, un término acuñado en el 2002 por un grupo de investigadores de Microsoft. Un término que poco a poco ha ido siendo utilizado para referirnos a todas esas tecnologías que, funcionando sobre la red Internet, permiten la realización de actividades clandestinas de intercambio de archivos e información,
actividades que buscan con estas tecnologías en red total anonimato, bien sea por su naturaleza, bueno, generalmente ilegal o delictiva. Se trata pues de un espacio relativamente libre de información en donde se hace difícil cualquier forma de control o vigilancia. Se suelen poner como ejemplo de este tipo de redes Freenet, Newnet, Entropy o Tor, entre otras muchísimas. Y son también, como no, muy numerosas ya las aproximaciones efectuadas desde el campo artístico a este tipo de zonas zonas de libre información, como es el caso de esta muestra titulada The Darknet, y que tuvo lugar en la Kunsthalle St. Gallen, en Suiza, y en la que se incluía un nutrido conjunto de obras en torno a la cuestión de los derechos de propiedad, privacidad y la ilegalidad o la resistencia. Entre otras obras se presentaban allí proyectos como Random Darknet Shopper del 2014 del colectivo artístico Mediengruppe Bitnik. Un proyecto basado en un sistema automatizado en línea que, con un presupuesto semanal de $100 en bitcoins, compraba cosas al azar en Agora, uno de los mercados más grandes de la Darknet, enviándolas luego por correo a la galería, donde eran exhibidas en esta especie de vitrinas verticales. Entre estas compras, como digo, realizadas al azar, por el sistema automático que forma parte esencial de este proyecto, y luego compras que eran, como digo, expuestas en la galería. Entre ellas, como vemos, se encuentran objetos tan diversos como pantalones falsificados de la marca Diesel, una lata modificada de Sprite que permitiría quizá guardar o consumir en ella muy discretamente cualquier tipo de sustancia, o un pasaporte húngaro escaneado que vemos en la imagen, o cajas de cigarrillos procedentes de Ucrania, o un juego de llaves maestras empleadas por los bomberos y enviadas desde el Reino Unido, al parecer un juego de llaves muy útil para poder acceder a zonas comunales y de almacenamiento público de muchas ciudades, así como 10 pastillas de éxtasis envueltas en aluminio y guardadas en una caja de DVD, enviadas desde Alemania, una adquisición que inevitablemente supuso la entrada en juego de las autoridades policiales suizas, un proyecto en definitiva este que conectaba mediante un acto de consumo arbitrario y automatizado la Darknet con el espacio de exposición de la galería, con el espacio del arte, con los límites posiblemente de el arte y con los límites posibles de la propia red. Otra obra incluida en esta exposición sería esta titulada Forgot Your Password del 2013, una obra de Aaron Barthold, y que contenía impresas en esos 6 volúmenes las 4,7 millones de palabras clave que fueron sustraídas a la red social linkedin.com en el año 2012. Una obra en la que Barthold invitaba irónicamente al espectador a buscar en estos volúmenes su propia palabra clave de acceso a esa red social. Pero por supuesto no hay que olvidar que dentro del ámbito del arte de Internet, la historia de los proyectos que han convertido en tema de trabajo la cuestión de la vigilancia es enorme. Podremos destacar, por ejemplo, trabajos como Live Sharing, desarrollada por Eva y Franco Mates entre el año 2000 y 2003, con la que ofrecieron a todo usuario de Internet que lo desease acceso libre a su propio ordenador, sin contraseñas ni verificaciones, de forma gratuita y durante las 24 horas al día, incluyendo acceso a su propio correo electrónico, bajo la afirmación de que la idea de privacidad está obsoleta, de que la privacidad, decía este grupo de artistas, es algo estúpido. Este acceso libre a toda la información que alberga un ordenador personal era, en opinión de esta pareja de artistas, sin embargo, más una cuestión política que propiamente psicológica, afirmando lo siguiente. Decían, el usuario puede utilizar lo que encuentre en nuestro ordenador, las estrategias, las tácticas y los trucos, los contactos con instituciones, acceso a los fondos. Lo que es normalmente considerado como privado puede ser transformado en un arma
una herramienta que puede ser reutilizada. Un proyecto, pues, que llevaba a cabo una extrema intensificación de la, por otra parte, generalizada pérdida ya del control sobre nuestros datos e informaciones privadas en Internet, así como de su posible utilización para fines del todo imprevistos. Otros ejemplos que podemos poner en relación a todo esto serían TraceNoser del año 2001 del colectivo LAN, Local Area Network, un programa basado en Internet que protegía los datos personales del usuario, falsificándolos y creando perfiles de usuarios inexistentes. TraceNoser, por tanto, generaba desinformación acerca de la persona, pues, y como afirmaban sus creadores, generar identidades oscuras o ficticias era la única vía con la que uno puede llegar a limitar el grado de vigilancia al que estamos sometidos. Por otro lado, las aportaciones de las prácticas artísticas locativas a la tematización de la vigilancia en nuestros días es de gran interés, ejemplificable sin duda en proyectos como IC del Institute for Applied Autonomy, una aplicación web centrada en la localización de cámaras de vigilancia en espacios públicos y que permitía realizar, como vemos, un tránsito de un lugar a otro por varias ciudades sin ser registrado por ninguna de esas cámaras. Un típico ejemplo de vigilancia inversa mediante tecnologías locativas que se planteaba como objetivo precisamente proteger la privacidad de las personas, es decir, hacer posibles itinerarios urbanos en los que poder escapar de los sistemas de vigilancia. En mi opinión, la vinculación de este tipo de proyectos con el campo del arte vendría basado sobre todo en su indagación en torno a los ángulos muertos de las cámaras de vigilancia, a lo que está fuera del campo de visión de esas cámaras de vigilancia, lo que existe en definitiva fuera del encuadre, ese espacio de alguna manera invisible que rodea a lo visible. Since its launching in October of 2001, IC has produced well over 1 million unique maps and has been extended to Manhattan, Amsterdam, and Ljubljana. Por otro lado, en proyectos como Tracking Transscience, iniciado en el 2002, un proyecto de Hassan Elahi, se llevarán al extremo, podríamos decir, los actos de vigilancia geolocalizada, haciendo públicos muchos aspectos de la vida cotidiana del artista por medio de un sistema que genera, como vemos, una base de datos pública de imágenes e información localizada del artista en tiempo real en una, digamos, irónica cooperación no autorizada con el FBI y en donde, de alguna manera, el artista se sitúa en la posición de alguien siempre sospechoso. Una propuesta cercana a lo que también hará unos años más tarde Martin John Callanan en su proyecto Location of Eye, desarrollado entre el 2007 y el 2009 y que vemos en la imagen. La práctica artística asume así el papel de registrar el sometimiento del individuo a la monitorización de su ubicación, de sus desplazamientos por el espacio. El artista se presenta de esta manera como un cuerpo localizado, como un cuerpo ubicado permanentemente. Y si la condición de artista ha estado siempre vinculada a la exposición pública de los objetos que realiza, aquí el objeto exhibido en abierto son los datos de la localización de sí mismo, la ubicación física de su corporalidad. Pero este énfasis, diríamos, desmedido por el lugar geográfico que ocupa el artista en el mundo a cada momento, no dejaría, pienso, de evocar otra cuestión quizá de mayor interés, su situación ética, su posicionamiento, no tanto ya espacial, sino político, respecto a un mundo de eficacísimos dispositivos de control en red. Y para terminar esta sesión había pensado que recordáramos la serie de Kurt Kavietzel, Self-Portraits, autorretratos,
compuesta por fotografías tomadas mediante cámaras de vigilancia accesibles mediante Internet. Imágenes en las que aparecen siempre las sombras de esas mismas cámaras de vigilancia, situadas en diferentes espacios y registradas esas imágenes por sí mismas. Una sencilla metáfora, la propuesta por Kabetzel, quizá sobre la conciencia de la vigilancia, sobre la conciencia de la condición tecnológica y automatizada de los múltiples sistemas de visión y vigilancia que nos rodean y que nos miran y registran bajo la premisa siempre de nuestra propia protección.